Pues bueno, para comenzar siempre me gusta dejaros vuestro espacio para que contéis quiénes sois, ¿no? ¿Quién es José Carlos Gómez? Pues yo soy un músico, guitarrista flamenco, nacido aquí en Algeciras, criado aquí y que, bueno, le ha dado la vuelta al mundo y ha llevado con orgullo el nombre de esta tierra por muchos teatros importantes y bueno, y sigo haciendo mi música, retándome cada día, intentando ser un digno discípulo de la escuela de aquí de Algeciras. ¿Y cómo dirías que empezó tu historia con el flamenco? Pues empezó porque vi a Paco de Lucía en la televisión cuando yo tenía 2 o 3 años, yo creo, no tendría más. Y recuerdo la imagen de ver la tele así muy alta, en blanco y negro, y quedarme embobado con Paco, y yo creo que a partir de ahí empezó mi historia con el flamenco y detrás de Paco, ¿no? Es curioso porque normalmente pues suele venir por a lo mejor una vinculación familiar o así, pero me sorprende que hayas dicho que es por Yo Paco de no Lucía. tengo ninguna vinculación familiar con él. O sea, nadie en mi familia es ni flamenco, ni artista, ni Nada, ¿no? músico. Eres único, ni vale, nada. curioso. Sí. Bueno, te iba a preguntar entonces alguna anécdota tuya, sobre todo de pequeño, que quizás recuerdes así, que tú recuerdes tu infancia de pequeño relacionada con el flamenco y algo que se te venga a la mente. Yo mis primeros recuerdos así con el flamenco, siempre me viene a la mente Flores el Gaditano, que fue mi primer profesor de guitarra. Él era cantador, pero tocaba un poquito la guitarra y a mí con 7 años me comenzó a dar clases. Y, y tengo algún recuerdo, alguna anécdota. Por ejemplo, un día él me llevó a... Porque como yo no tenía eso, familia flamenca, yo siempre me costaba... él quería que yo aprendiera a tocar para el cante y todo eso, pero yo no tenía un ambiente alrededor para eso, ¿no? Y Claro. siempre me costaba, no sé, encontrar la manera de reunirme con esa gente, ¿no? Me recuerdo un día que me llevó a casa de una familia Marín, que tenía una casa aquí en el Paseo Marítimo. Eso fue una familia muy importante para Paco, para su familia, porque este señor era remitente de pescado y era compadre de Juanito Valderrama. Entonces él fue el que propició que Ramón de Algeciras se fuera a tocar con Juanito Valderrama, ¿no? Y a mí Flores un día me llevó a aquella casa. Recuerdo que estaba María, la hermana de Paco, que cantaba muy bien, Toto Marín, que era su hijo, José Luis Marín, y ahí se creó una reunión, ¿no? Y yo llevaba la guitarra y entonces pues, yo estaba feliz, ¿no? De tocar, estuve tocando la María, cantaba muy bien las coplas de Marifé de Triana, y todo eso por bulería, ¿no? Y yo estaba feliz, yo tendría, yo qué sé, 11 años, o Claro. 12 o algo así. Y, y recuerdo que un momento dado allí, me imagino que Flores tendría que irse a algo, y un momento dado él dijo, bueno, nos vamos a ir porque el Carlos tiene cosas que hacer. Y yo dije, no, 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 yo no tengo, yo no tengo nada que hacer. Yo estaba feliz porque Estabas para contento. mí era la felicidad eso, estar tocando con gente que cantara y sobre todo con María, ¿no? Que era la hermana de Paco, ¿no? A Total mí que me costó mucho hasta que llegué a tocar en un cuadro flamenco y eso me costaron algunos vincularte, años de ¿no? estar un poquito perdido, no encontraba, digamos, el sitio para estar dentro del flamenco, ¿no? ¿Cuándo dirías que empezaste? Yo con 13 años empecé a tocar en un cuadro flamenco que llevaba Andrés Rodríguez, fue un guitarrista de aquí que murió joven, con unos 42 años, y él siempre tenía un grupo de chavales, ¿no? Había un cuadro flamenco, se llamaba Cuadro Flamenco Soleá, y todos éramos chavales jóvenes, bailaban como 5 niñas y un muchacho, y yo entré ahí, a mí aquello me dio la vida, porque aquello fue mi universidad. Empecé a tocar para el baile, a tocar para el cante, le toqué a Canela de San Roque, a Antonio Madreles, y aquello fue una preparación para mí importantísima. Qué bonito. Te quería preguntar qué destacarías de tu trayectoria. Bueno, yo he sido un músico, ya llevo más de 4 décadas en la música
y he hecho muchas más cosas de las que yo creía que Que sería podía capaz. hacer, ¿no? O que iba a hacer, ¿no? No sé, es que he trabajado con muchísimos artistas, tanto componiéndoles como tocando con ellos en discos, yo qué sé, Niña Pastori, Joan Manuel Serrat, Armando Manzanero. He tenido una trayectoria muy rica, ¿no? Aparte de viajar por todo el mundo, con el Ballet Nacional de España, por ejemplo, cuando me fui de aquí con 18 años. Y ha sido una trayectoria muy, muy bonita y yo creo que he estado en todos los, ¿cómo se dice? En En todos todos los los ámbitos, ¿no? formatos del flamenco, ¿no? He Eso tocado imagino que para el también cante, he te... tocado para el baile, he estado en ballet, he tocado en discos con gente, le he compuesto a la gente, ahora toco solo, de alguna manera he estado en todos los Claro. formatos, ¿no? Entiendo que eso es súper enriquecedor para ti, ¿no? Para formarte y desarrollar toda tu trayectoria Sí, musical. totalmente. Haber trabajado con casi todos los más grandes artistas, ¿no? Del flamenco y no solo del flamenco, también del pop, ¿no? Yo he compuesto canciones, yo que sé, a Pastora Soler, por ejemplo, Anda. o he hecho giras con Alejandro Sanz, no sé, o Eros Ramazzotti, he tocado Ah, sí, no así sabía. en alguna canción de él. He hecho muchas cosas diversas, incluso tengo como 4 o 5 discos cantando yo, ¿no? Que no era algo que no estaba en mis planes, ¿no? Claro, algo Y que surgió. terminé haciendo por circunstancia, porque yo siempre he compuesto canciones, siempre me ha gustado componer letras, aparte de mis cosas de guitarra, pero me ha gustado mucho hacer letras, y no solo flamenca, sino también canciones, ¿no? Y, y llegó un momento que terminé cantándolas yo, ¿no? Y me lo pasé muy bien, estuve como 10 años sin tocar la guitarra Anda, la dejas y aparcada por la letra, ¿no? haciendo discos cantando, sí, sí. ¿Qué nos podrías decir que ha sido hasta ahora tu mayor inspiración? Paco, por supuesto. Paco desde pequeñito, desde que lo descubrí aquel día En la en la tele, ¿no? televisión, ha sido una historia de amor, yo creo, maravillosa. Lo he seguido siempre, ha sido mi inspiración total. Él y Camarón. Es que este es un podcast muy especial porque, bueno, sabemos que tú conocías muy, muy de cerca a Paco, entonces me gustaría también que empezases contándonos muy en relación con él, con Paco y Lucía, este proyecto que tú tienes, el proyecto de Las Huellas de Dios, cómo empieza este proyecto y que nos hables un poco de él a modo de introducción de Paco. Pues el disco empieza, yo había hecho un disco para guitarra y orquesta con la Orquesta Sinfónica de Bratislava y ya me estaba planteando hacer un disco nuevo flamenco, que no es nada fácil, ¿no? Plantearte otro disco, ponerte a componer, y no sabía muy bien por dónde tirar, y en aquella época yo estaba escuchando mucho un disco de Manolo Sanlúcar que se titula Tauromagia, que es un disco conceptual que cuenta como la historia del toro, ¿no? Desde que nace hasta la puerta grande, digamos, del torero, ¿no? Y entonces, escuchando ese disco, pensé que no había más discos de guitarra que yo supiera que contaran una historia. Y entonces pensé, digo, podría hacer un disco así, ¿no? Que cuente una historia. Y rápidamente se me vino Paco, como siempre lo tengo conmigo. Y entonces pensé, pues podría ponerle música a la vida de Paco, ¿no? Podría contar su historia y ponerle música a diferentes momentos, ¿no? Ya eso me empezó a ilusionar, que es lo fundamental para la composición, ¿no? Tener una ilusión grande, ¿no? Vale. Y empecé a elegir momentos de su vida y a anotar, pues este momento podría ser una bulería, este momento podría ser tal, ¿no? Y bueno, y terminé componiendo y haciendo ese disco, que es un viaje por su vida desde que nace, por ejemplo, el momento que conoce a Camarón, o el momento de la época del jazz, cuando mueren sus padres, en fin, le he ido poniendo música A los a hitos de la vida, diferentes ¿no? momentos que podrían haber sido 20 o 30, porque la vida de Paco es muy rica, y fueron al final 8 temas, ¿no? Vale, estupendo, qué bonito. ¿Recuerdas la primera vez que conociste a Paco? ¿Tienes en la mente esa primera visión, ese primer recuerdo? Sí, la primera vez que yo lo vi en directo, que no lo conocí personalmente, pero que lo vi en directo, fue aquí en la Plaza de Toros, en el año 80, yo tendría 8 años. Él vino a dar un concierto con su disco Solo Quiero Caminar, que recuerdo que se me quedó grabada en la mente
por montones de días el sonido del bajo y de un tema que se titula Monasterio de Sal, que hace tan, 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 tan. Yo con esa edad me pegué cantando eso, se me quedó grabado. Y luego a los años él fue pregonero de la feria y vino aquí al Parque María Cristina y ahí hizo un concierto y ahí ya lo pude ver. O sea, no sé, tengo una foto con él ese día, pero fue una cosa muy rápida, ¿no? Además él estaba un poco cabreado, había habido unos problemas de sonido, no fue el mejor momento, ¿no? Pero ahí fue la primera vez que yo tuve contacto con Ya él, te ¿no? Que fue el mola. momento de hacerme la foto y ya. Al poquito tiempo sí lo vi en Sevilla, que por su hermano Ramón, que venía aquí todos los veranos y yo tenía mucho contacto con él, pudimos ir a verlo y ya en los camerinos lo pude ver. Ahí empezó más tu relación con él, ¿no? Sí, ahí yo tendría 13 años o algo así. Y recuerdo que me dijo, hombre, ¿cómo estás? Me he enterado que tocas muy bien la guitarra. Tal. Yo me quedaba Sorprendido, bloqueado ¿no? siempre, me quedaba bloqueado siempre con él. Era una persona, aparte de la admiración que yo le tenía, es que imponía mucho su figura. ¿Por qué? No sé, tenía un aura, una cosa, yo eso se lo escuchaba a todo el mundo. A la persona que yo he conocido que tenga más cara y que sea más, que he conocido muchas de estas que no le avergüenza nada Sí. y han terminado diciendo, es que ves a Paco y que te queda, parece que has visto a Dios, ¿no? Es una, sí, sí, tenía una cosa muy potente, Paco, un aura muy, te impresionaba, te dejaba Asombrado. paralizado, sí, sí. Vale, si tuvieras que contarle, es una pregunta un poco enrevesada, pero si tuvieses que contarle a alguien que no conoció a Paco, ¿cómo era vuestra relación? ¿Tú qué historia contarías? Fue una relación, fíjate que mi relación empieza porque o sea, mi padre se cría con ellos aquí al lado en la calle San Francisco de pequeño. Entonces ya mi padre lo conocía, que cuando mi padre a mí me cuenta, cuando ya había visto a ese hombre en la tele y me cuenta que se habría criado con él, a mí la cabeza ya Te empieza, explotó. claro, porque yo decía, hostia, pues es como cercano, ¿no? En algún momento lo podré conocer, ¿no? Y yo conocí primero a su hermano Ramón, que era el que venía aquí de vacaciones. Yo fui a verlo, yo tenía 8 años, y recuerdo que tenía una cámara de vídeo, eso era el año, pues sería 80, una cámara de vídeo enorme, que de las primeras cámaras que había domésticas, que la traía de Japón. Recuerdo esa imagen de entrar al patio de su casa del Rinconcillo, y me grabó con esa cámara, ¿no? Entonces yo la relación con Paco siempre era normalmente al principio a través de Ramón, porque Paco aquí no venía porque a Paco le encantaba venir aquí, pero cuando se hizo famoso con Entre Dos Aguas, ya la gente lo molestaba mucho y ya no podía estar tranquilo en la playa y todo eso, ¿no? Entonces ya él Sí. se iba a Cancún a veranear, ¿no? Y a Paco siempre era más difícil verlo, ¿no? Pero los primeros contactos siempre eran con Ramón. Yo me iba a casa de Ramón a veces temporadas a Madrid y siempre había oportunidad de visitar a Paco, ¿no? Pero la relación con el paso de los años fue siendo cada vez más bonita, porque a mí la gente me decía de pronto que él hablaba de mí, o que le gustaban las cosas que yo hacía, cuando yo empecé a grabar, yo qué sé, pues cosas con la Niña Pastori, o con el Duquende, o con gente así. Y, y es como, Te ilusionaba. sí, me hacía mucha ilusión, y de pronto cuando lo veía alguna vez pues me preguntaba cosas tal, y fue, y terminó de la manera más bonita, o sea que fue una relación que no era una relación de amistad estrecha, porque nos veíamos, a lo mejor pasaban años y no nos veíamos, pero yo sentía que él me tenía un poco controlado, ¿no? Por donde Sí, yo andaba, y porque a mí su familia me trató como familia siempre, ¿no? Sus padres, Antonio, Lucía, Pepe, yo era como una especie de familiar más, ¿no? Y eso, pues imagínate un niño que quiere aprender a tocar la claro, guitarra y que esa familia te acoja de alguna manera como su familia, qué para bonito, mí eso fue precioso, ¿no? claro. Además, bueno, se habla mucho de Paco como guitarrista, pero tú, ¿qué podrías destacar de él como persona? Obviando su faceta artística. Paco es que era su sencillez, yo creo. Mira, hay una anécdota, yo me acuerdo cuando em, Pepe trajo un niño que le llamaban el Potito, lo trajo de Sevilla cuando tendría 12 años y que cantaba increíble. Y ahí hicieron un disco, ¿no?
Y entonces yo era el que le tocaba en directo, ¿no? Cuando yo tenía 17 años así. Y íbamos mucho a Madrid, a la casa de Pepe, nos quedábamos allí con Tomatito. Y, y recuerdo un día que iban a grabar en el disco, iba a grabar Paco, Tomatito y Cañizares. Y yo estaba ahí entre ellos, que eso era como si un niño está con Messi, Ronaldo y... en fin, era un sueño, ¿no? Y recuerdo que Paco llegó, iban a ensayar, ¿no? Y llegó sin guitarra, ¿no? Y él llegó, se sentó allí, dejarme una guitarra. Y yo tenía la mía por ahí y se la dejé, ¿no? Y entonces él empezó a tocar y dice, "Uy, qué bien suena esta guitarra. Dice, llévatela para el estudio que voy a grabar con ella". Claro, Es para un ti fue ejemplo, y un ejemplo de la sencillez, ¿no? que él tenía. de él, ¿no? Como era de cercano y de normal, ¿no? Era una persona, eso es lo que te impactaba mucho de él también, ¿no? Que siendo tan grande era la persona más humilde y Humilde. sencilla del mundo. ¿Podrías compartir o recuerdas así en concreto alguna anécdota personal que hayas vivido con él? Ya no te hablo tan pequeño, sino quizá algo más de vuestras últimas anécdotas, algo que recuerdes especialmente. La más bonita, el momento más bonito que yo he vivido con él fue en la boda de Alejandro Sanz, el día que bautizó también a su hijo Dylan, creo que fue en una finca que tiene Alejandro en Extremadura, y, y Paco era el padrino del hijo. Entonces yo estaba por allí y, y en un momento de la fiesta yo lo saludaba, lo veía y ya no me acercaba más, porque me impactaba tanto y mira que lo había visto veces, Sí. pero siempre mi sensación era la misma, ¿no? Y un momento dado en la fiesta, esto ya que eran, yo qué sé, las 2, las 3 de la mañana, con la música ahí, yo estaba, no sé si estaba en una barra ahí tranquilo, estaba solo, y él estaba como sentado por ahí, ¿no? Y me vio, me miró y me dijo, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Ven, ven, ven. Y me acerqué y me puse como agachado así delante de él. Me dijo, no, no, siéntate, siéntate aquí. ¿Qué estás haciendo? Porque hacía años que no nos veíamos, ¿no? Y entonces empezó a preguntar pues, eso que estaba yo haciendo. Y ese día me pude relajar. Y un momento para mí se paró el tiempo. A mí ni la música ni nada, que estaba aquello a todo volumen. Yo no sé cuánto tiempo estuvimos hablando, pero hablamos de muchas cosas, de la guitarra, de los discos, incluso de la relación con las parejas. Aquello fue para mí el momento Ah, más bonito que yo he tenido con Paco, porque fue el único momento que pude tener de, de intimidad, sí, ¿no? de intimidad, como si fuéramos dos amigos, ¿no? Y fue muy bonito, ¿no? Y luego terminé cantando mis cosas, que él nunca me había escuchado cantar, y fue muy bonito. Si pudieras a día de hoy compartir escenario con Paco, ¿qué canción tú crees que tocaríais juntos y por qué? Hombre, nada más que pensarlo, ¿O cuál te gustaría? sí, te impone mucho, no lo sé. Fíjate, yo me he pegado de pequeño tocando todas sus cosas, desde chico, aprendiéndome sus cosas, viéndolo en los vídeos, sacando sus cosas de las cintas de cassette, desde que era pequeñito. Y no sé, yo creo que eh, pasando el trance del miedo de estar al lado de él tocando, pues creo que tocaría una bulería, yo qué sé, algo así divertido, ¿no? Te quería preguntar si hay algo que él te hubiese enseñado y hayas mantenido. Y ahora que me comentas lo de esa conversación íntima en la que hablasteis de guitarra y demás, ¿hay algo que te lleves de él, de aprendizaje? Yo lo que más me llevo de él es su manera de cantar con la guitarra. Yo creo que eso, sin haber sido una persona que diera clases o te diera de alguna manera consejos o cosas así, pero yo creo que era eh, su propósito de alguna manera, ¿no? Que la guitarra cantara, ¿no? Y que esas melodías estuvieran vestidas de las armonías más bonitas, ¿no? Para mí es el aprendizaje que yo más guardo y más llevo, ¿no? Conmigo, ¿no? El intentar que la guitarra guarde también su esencia, que esté agarrada a la raíz, pero también buscando, ¿no? Cosas nuevas, ¿no?
¿Qué crees que convierte a Paco Lucía en un referente, ya no solo para artistas flamencos, sino para gente de cualquier género? Sobre todo es una pregunta para gente que igual no está tan metida en este mundillo, en la esfera flamenca, y no entiende o no sabe por qué la gran relevancia de Paco de Lucía. Yo creo que porque Paco era la perfección, por donde lo mirara. Yo creo que Paco era como una bola de un árbol de Navidad, la bola más bonita que tú puedas ver, que brilla por todos sus lados, ¿no? Y por donde lo ves perfecto, ¿no? Pues Paco era así, ¿no? Aparte de que tuviera una técnica prodigiosa y que él pudiera hacer con la guitarra lo que él quisiera, su manera su expresión con la guitarra, su manera de cantar, no sé, es que él lo tenía todo, ¿no? Paco, cuando se unió con los músicos de jazz, pues rápidamente estuvo a la altura y ellos terminaron con un chaleco y con una camisa blanca y la pierna cruzada, ¿no? Claro. Entonces, era un hombre que tenía mucha fuerza y tenía un don natural impresionante. Si le tuvieses que recomendar así a alguien que no conoce la música de Paco un tema para que entienda así de primeras esta importancia, esta forma de tocar tan importante que tenía Paco, ¿qué temas le recomendarías? Hay muchísimos, ¿no? Es una barbaridad lo que Paco tiene, pero puede ser que Fuente y Caudal. Fuente y Caudal. Es una taranta que tiene una belleza impresionante. No sé, creo que es un buen tema para iniciarse. Y tiene varias técnicas, el trémolo, sus escalas, pero ahí habla la guitarra de una manera muy bonita, ¿no? Hay mucha poesía en Fuente y Caudal. Ahora, hablando ya un poco más a nivel personal, en territorio más personal, el día de mañana, ¿qué te gustaría que la gente recordase de ti y de tu música? Pues de mí quizá, pues no sé, que fui un luchador, que no me pararon las enfermedades, ¿no? Yo soy una persona que tengo un trasplante de riñón de hace 28 años ya casi, que he pasado también por un cáncer de próstata, que he pasado por operación de aneurisma en el brazo y, y quizá sí, que me recuerden por eso. Yo creo que puedo ser un ejemplo, ¿no? Para gente que lo esté pasando mal. Siempre me gusta decirlo porque no me ha parado nunca, ¿no? Al contrario, ¿no? Las enfermedades para mí han sido un revulsivo, ¿no? Y siempre, ¿Te han dado fuerza? sí, me han dado mucha fuerza y quizás eso. Yo creo que es bonito que la gente me recuerde de esa manera como persona porque puedo ser un ejemplo, ¿no? Cuando yo he visto a mucha gente pasarlo mal en los hospitales, tener miedo, cuando han entrado a diálisis y todo eso, y sé cómo se pasa, ¿no? Y entonces tener el ejemplo de alguien que ha seguido su carrera y ha seguido viajando por el mundo y no le ha dado miedo, y creo que es bonito, ¿no? Y mi música, pues, pues no sé, ojalá la gente la recuerda cuando yo no esté, seguirá mi música aquí, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Que la gente le pueda seguir haciendo sentir tanto mi música de guitarra como mis canciones, ¿no? Pues ojalá quede en el corazón de la gente, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a los jóvenes que están comenzando hoy en día en la esfera del flamenco? Bueno, la esfera del flamenco o cualquier otra. Pues no sé, que se lo tomen muy en serio, que escuchen a los mayores, que estén agarrados siempre a la raíz, em, que crean en ellos mismos, ¿no? Que, que es verdad que es un camino que no es fácil y muchas veces hay personas que te quieren de alguna manera confundir y, y no sé, quitarte a lo mejor el valor que tienes, ¿no? Pues yo creo que es importante eso, que crean en ellos y que estudien mucho, que se formen y que sean respetuosos con este arte, ¿no? Que es un arte
que ya viene de mucho, viene de largo, es una música de las más importantes que hay en el mundo. Y yo creo que sobre todo eso, que la respeten y que la estudien en profundidad. ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza al pensar en Paco de Lucía? Algeciras. Algeciras. Qué bien. Pues muchísimas gracias, José Carlos, ya estaría. Nada, vosotros ya, pues perfecto.